Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Agustín? Buenas tardes, saludo a todo el equipo de la radio y de la audiencia. Gracias, muy amable. ¿Cómo es esta mesa de trabajo para hablar de discapacidad, para discutir de discapacidad, para hablar de accesibilidad en Neuquén? Contanos respecto de eso, cómo han avanzado o en qué instancia se encuentran, Ricardo. Mire, Agustín, en realidad lo que vinieron a plantear realmente la gente del foro es que no tanto charla y más efectividad en cuanto al momento de llevar adelante política, porque como usted mismo decía, se habla mucho, se usa muchas veces también a estos sectores, lo hemos visto en alguna campaña también, y por otro lado se dice que se crean organismos para llevar adelante determinadas políticas y después en la práctica ellos no las ven. Entonces, de alguna manera... Haciendo referencia a qué tipo de situaciones puntualmente, Ricardo. Como usted mismo mencionaba, situaciones que se dan al momento de hacer obras públicas, al momento de llevar adelante el servicio de transporte público de pasajeros, y de tantas cosas, ¿no? Donde por eso está bueno que se genere este lugar no solamente como una forma de visibilidad, sino también de construcción para adelante de soluciones efectivas a la problemática que plantea. Empezar, por eso me pareció interesante acompañarlos, porque para que no sea solamente un debate, Claro. que sea realmente poner en acción lo que se predica. Ricardo, Sería. Ricardo, y esa mesa de trabajo, se habla de diferentes organizaciones, organismos, instituciones. ¿Cuáles son esas organizaciones o quiénes son los que están participando o quiénes son los que ya están involucrados en esta temática, participando activamente, digo? Nosotros, la reunión con el foro lo tuvimos ayer. La idea nuestra es convocar para el miércoles 2 a las 11:30 en la Defensoría a aquellas instituciones que hoy tienen la función o el deber de actuar en este sentido. Y a partir de sentarnos con ellos, nosotros lo hacemos hoy a nivel municipal, pero también sabemos que hay organismos provinciales que están en juego. Vamos a empezar con los municipales y a partir de ahí iremos construyendo, porque también la idea es no solamente acompañar al sector en la ciudad de Neuquén Capital, también trabajaremos seguramente con los defensores de San Martín de los Andes, de Zapala y de Centenario, que son las otras localidades donde hay defensores del pueblo, y después, bueno, trabajaremos también las realidades de las distintas localidades que también necesiten del acompañamiento, ¿no? Porque como le decía hoy a una señora de Villa Pegüeña, me dice, ¿y a quién recurro si no recurro a usted? No, está bien, yo la voy a acompañar, señora, digo, pero yo soy de la ciudad de Neuquén, voy a tratar de acompañar todo lo posible. Bueno, y en este caso lo mismo, vamos a tratar de acompañar al foro, no solamente en la realidad de la ciudad de Neuquén. Claro. Hablamos de accesibilidad y sin embargo tenemos, hemos hablado en la introducción recién de esta charla, Ricardo, también en la charla previa que tuvimos hace algunos minutos nada más con la ministra Sofía Sanucci, de un tema que hoy, por ejemplo, uno habla de discapacidad, habla de accesibilidad y mirá las veredas de Neuquén, las calles de Neuquén y te querés agarrar la cabeza. Y mira el transporte de Neuquén. Claro. Uh-huh. El transporte público y cómo se lo ha instrumentado es terrible. Es una situación también de discriminación. ¿Y qué hacemos? Y de no cumplimiento con todas las obligaciones existentes. ¿Y entonces qué hacemos? ¿O qué habría que hacer? Es hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Hacerlo. Si uno construye o crea organizaciones, organismos, instituciones para un fin, bueno, pongamos a trabajar en ese fin. Es como si usted me preguntara a mí, ¿y qué hacemos? Si me pregunta a mí como defensor. Y bueno, yo creo que voy mostrando en cada una de las acciones cuál es la manera de actuar de un defensor. Ha habido defensores aquí y en otros lugares del país que dicen que el defensor es una magistratura moral que lo único que tiene es la posibilidad de recomendar y no puede accionar judicialmente porque no tiene las competencias.
nosotros hemos demostrado que sí, porque si soy defensor de derechos y no trato de utilizar todas las herramientas que me da la República, estoy pintado, estoy dibujado. Entonces, de la misma manera, si se crean organizaciones para la defensa o para trabajar las políticas públicas de discapacidad, no tienen que quedar en meras acciones declarativas, tienen que ser ejecutivas, porque si no, viene el desencanto, viene la sensación de que estamos haciendo cáscara, pero no estamos yendo realmente al nudo de la transformación. Y se supone que la verdadera política, por eso a veces cuando se habla tan mal de la política es para eso, justamente para generar las transformaciones, las modificaciones de nuestras realidades. Uh-huh. Uno piensa uno habla de discapacidad, habla de accesibilidad y se imagina las rampas, se imagina un terreno plano o un plano inclinado, pero un plano al final de todo. Ahora, no son las únicas discapacidades las que tienen que ver con la motricidad. Así es. Hay que pensar en todas las demás. Y en ese rango, ¿cuáles son las prioridades para usted? Digo, porque uno puede decir, bueno, la prioridad sería el transporte, serían las calles, serían las veredas, pero también te encontrás con una realidad que es que Neuquén no está fundada sobre una llanura, está copiando, emulando, digamos, la morfología de un terreno bardino, un terreno de bardas, un terreno de meseta, que tiene altibajos, que tiene desniveles, y por ende esos desniveles también se traducen digamos, en la imagen, en el diseño que tienen nuestras calles y nuestras veredas. Pero este es uno de los puntos y hay que resolverlo. ¿Cuáles son las prioridades? Buenísimo. Para eso me ofrecí para trabajar con eso, para resolverlos. Y todas las situaciones, siempre buscándole la vuelta, tienen la forma de ser resueltas. Entonces, es empezar a pensar en una manera realmente inclusiva. Eso es inclusión. Es pensar qué le pasa al otro, ponerme en el lugar del otro, a ver cómo se siente él con una ciudad de estas características. Y hablamos de personas con discapacidad, porque este es el tema que nos une hoy acá en la charla, pero también piensa en una mamá que tiene que llevar en un cochecito a su hijo. O sea, es esto, ver en cada caso cómo hacemos para que Me acuerdo que había un cine acá, un complejo de cine. Sí. Que no tenía las rampas correspondientes. Bueno, vinieron a la Defensoría y se decía que no podían hacerlo, que no había forma de solucionarlo. ¿Y cómo se solucionó? Y lo hicieron y pensaron en función de las personas con esas dificultades. Claro. Sí se puede, todo se puede en la medida en que haya la intención de realmente o la vocación de producir esos cambios. ¿Cuáles son, a su criterio, digamos, los aspectos vinculados a la discapacidad de mayor incidencia? Porque este es uno, ¿no? El de la accesibilidad, el de la motricidad, el de la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro para aquellos que tienen alguna dificultad, alguna discapacidad. Pero en términos generales... Fue muy interesante en esta charla que tuvimos ayer, sí. Todo lo que surgió y todo lo que está en juego. Entonces, realmente creo que es una oportunidad única para poder no solamente visibilizarlo, sino también ver cómo se traslada a la comunidad, porque también esto necesita de políticas de difusión, de contribuir realmente a ver qué es lo que necesitan que sea difundido, conocido por la comunidad, y en eso creo que es también interesante lo que puedan hacer estos organismos convocados para acompañarnos, más allá de lo que tienen que ver con las acciones efectivas para la resolución. Y en ese sentido, por ejemplo, también algunos papás que estaban presentes planteaban lo que significa el que la comunidad se involucre en las necesidades de la autonomía de una persona con discapacidad. Y tantas cosas que tienen que ver con la salud, de cómo las obras sociales se corren, de sus responsabilidades y todo lo que significa poder lograr lo que en realidad debería ser una cosa que se cumpliera sin necesidad de tanto esfuerzo, ¿no? Y también inserción laboral, ¿no? Ah, bueno, también. ¿O no? Entre otras, por supuesto. Ricardo, ¿cuándo es la próxima reunión de esta mesa de trabajo?
es el miércoles próximo, miércoles 2, a las 11:30. ¿Y quiénes pueden participar o quiénes pueden ir o quiénes pueden sumarse a este esquema de trabajo? Ellos tienen un WhatsApp en el que están unidos, que son aproximadamente unas 150 personas, pero más allá de eso, si hay alguna persona con alguna necesidad de visibilizar y de plantear aspectos que a lo mejor piense que no pueden ser tenidos en cuenta en esta reunión, puede alcanzarlos a la Defensoría para ser tratados ese día o pueden venir. El tema, obviamente, nosotros tenemos que tener los cuidados necesarios por los protocolos a cumplir, pero como la reunión se lleva adelante en el patio de la Defensoría, que es muy amplio, muy grande y lleno de árboles, entonces estamos frescos y cuidados al mismo tiempo, hasta acá siempre nos ha dado resultado con reuniones también bastante importantes, pero respetando el barbijo y las distancias correspondientes. Ricardo, al aire libre. Claro, Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, el agradecido soy yo, Agustín, un abrazo y buen fin de semana, porque ya casi estamos cerca. Así es un previernes hoy. Muchas gracias, Hasta luego. Abrazo.